Te ruego esta tarde por este tiempo que vamos a tener, Señor, danos entendimiento de todo aquello que quieras que aprendamos el día de hoy, Señor, que lo que se estudie el día de hoy sea de bendición a nuestras vidas y que nos ayude a seguir creciendo, Señor, espiritualmente y a ser más firmes en la doctrina correcta, Señor. Te ruego estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, puede sentarse si gusta. Y si no, también para que no estén ahí parados. Hoy vamos a hablar del famoso movimiento G12. El nombre, digamos, lo de alguna forma original, es Gobierno de los 12. Entonces, como para hacer más chiquito el nombre, tomaron la primera letra de gobierno, G, y el número 12, entonces se le conoce como G12. Entonces ellos no son una secta o una religión en sí, sino es un movimiento que se puede meter en cualquier iglesia, en cualquier denominación cristiana. Entonces, para empezar con ellos, los fundadores de este movimiento fueron o son César Castellanos y su esposa Claudia. Ellos son de Colombia. Ellos pastoreaban iglesias pequeñitas hasta, según lo que yo leí e investigué, hasta que el pastor se cansó de pastorear iglesias pequeñas y de andar persiguiendo a la gente y que no volviera. Entonces dejó de pastorear esas iglesias, renunció y en 1983 fundó una iglesia que se llama Misión Carismática Internacional. 1983, ya tiene algunos añitos, está más vieja que yo esa iglesia. Está en Bogotá, Colombia, y ahí es donde empieza este movimiento. También ellos están muy involucrados en lo que es la política de su país. Ella, Claudia Castellanos, es senadora en la República de Colombia y ha servido también como embajadora en la República de Brasil. Entonces los dos están involucrados en la política de su país. Entonces, después de que César Castellanos fundó su iglesia en el 83, ya para el 86, yo creo estaba también cansado de tener una iglesia pequeña porque la fundó con 8 personas, 8 y 3 y 5. Y entonces se le ocurrió ir a visitar Corea del Sur, porque ahí está la iglesia que se le ha llamado la iglesia cristiana más grande del mundo. Tiene ahorita esa iglesia aproximadamente 800,000 personas. Entonces sí es como una mega iglesia. Entonces él fue a visitar esa iglesia allá en Corea del Sur porque dijo, voy a ver qué hicieron ellos para que hayan crecido tanto. Entonces el pastor de esta iglesia, me disculparán si digo mal el nombre, pero ¿quién va a saber, verdad? Se llama David Yonggi Cho, algo así. Entonces este pastor utilizó una estrategia celular. No sé si han escuchado lo que son las células, que son como estudios bíblicos en las casas. Las personas pueden asistir a su iglesia regularmente, pero a lo mejor en su casa tienen un estudio bíblico con sus amigos, con los vecinos, con otros hermanos de la iglesia. Así se le llaman células a ese estudio bíblico que toman en casas. Entonces este pastor de Corea del Sur hizo eso. Entonces César Castellanos agarró esa idea y luego ahorita vemos cómo la fue desarrollando. Pero un paréntesis con respecto a esta iglesia de Corea del Sur, el pastor Cho, que es su apellido, en el 2014 fue condenado por apropiarse 12,000 millones de dólares que correspondían a la iglesia. Entonces, así como un paréntesis que nos da una pauta, ¿verdad? De dónde César Castellanos está sacando sus ideas, ¿verdad? Entonces, así fue como empezó ellos le llaman Visión G12. Yo me metí al sitio web del G12 y de la iglesia que tiene César Castellanos.
Entonces le llaman una visión, la visión G12. Y entonces él utilizó ese método celular, pero con 12 personas. Entonces ellos dicen que esta visión es para poder cumplir con la gran comisión que dejó Jesús eficazmente. Entonces, con esta visión ellos dan herramientas, crean discípulos, como dice en Mateo. Miren, vamos a Mateo 28, 19 y 20, que es donde están los versículos de la gran comisión. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces ellos dicen que esta es la forma correcta de cumplir con la gran comisión que dejó Jesús, como lo vemos en estos versículos, que ya todos yo creo que conocemos la gran comisión. Y aparte dice que debe ser de grupos de 12 personas, y ellos toman Juan 13:15, lo voy a leer rápido. Dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces dicen que Jesús nos dejó ejemplo y que Jesús tenía 12 discípulos y que tenemos que hacerle como Jesús hizo. Pero si nos vamos al contexto de este versículo, unos versículos atrás, vemos que Jesús les acababa de lavar los pies a sus discípulos. Y vamos a leer ahí el versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿De qué está hablando? El ejemplo en este versículo está hablando de lavar los pies. Y luego versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Está hablando de lavar pies y de servicio, ¿verdad? Que él, siendo maestro, había servido. Entonces sí, Jesús nos dejó más ejemplos aparte de esto que está en este texto, pero ellos lo están utilizando para referirse nomás a los 12 discípulos. Entonces dicen que el pastor César Castellanos había estado intentando hacer la gran comisión, pero que no la pudo hacer bien hasta que lo hizo, según esto, como lo hizo Jesús. Entonces, el pastor César Castellanos dice que esta fue una estrategia que Dios le dio en una visión cuando él estaba orando por su iglesia. Entonces tiene 3 puntos fundamentales, que es ganar almas, y luego como afianzarlas, y luego multiplicarse. Entonces, que tiene que ser consolidado de la manera correcta, que es, pues la manera correcta según ellos es como ellos lo hacen. Y les quería leer este párrafo que saqué exactamente igual de la página de ellos. Dice: la visión G12 es una estrategia que permite que cada creyente se desarrolle como un verdadero discípulo de Jesús, alcanzando la madurez espiritual. Y lo dicen así muy leve, pero a mí me dieron a entender que como que es la única forma de que el creyente alcance a ser un verdadero discípulo de Jesús, o que alcance verdadera madurez espiritual. Pero bueno, vamos a entrar a cómo lo hacen. Entonces dijimos que son 12 personas, que dicen que es el número perfecto para que un líder, como quien dice, discipule. Más de 12 ya no, ¿ok? 12 es el número perfecto. Y entonces dicen, ¿por qué? Y estas son las razones que ellos dieron para el 12. Porque Dios separó el año en 12 meses. No sé si a usted se le haga válida esa razón. Ok, el año hebreo está separado también en 12 meses, pero hay un año bisiesto que llega a tener hasta 13 meses. Nomás hay un dato curioso, ¿verdad?
Ahora dicen también que el día está separado en 2 periodos de 12 horas. Y luego pues hubo 12 tribus de Israel y 12 discípulos que escogió Jesús. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esos discípulos. También tienen lo que se le llama la escalera al éxito, que son 4 pasos o como peldaños que deben de tomar cada persona que es miembro de la iglesia. Primero tienen que ganar almas, consolidar esas almas, o sea, cuidarlas hasta que estén bien firmes, discipularlas y cuando estén listos deben de enviarlos a traer más gente. Y esto no es opcional. Todo el mundo tiene que pasar por aquí y esto es otro punto, como otra alerta roja que nos está diciendo cuidado, ¿verdad? No se le debe de obligar nada a nadie, ¿verdad? Tiene que salir del corazón de cada quien traer almas para Cristo, ¿verdad? No debe de ser obligatorio y mucho menos con estos pasos específicos. También tienen lo que le llaman Universidad de la Vida y esto va a ser un poco más conocido o es por lo que han sido famosos ellos. Entonces, este es un curso de 9 semanas que está diseñado para, dice aquí, consolidar al creyente. Entonces yo me fui a buscar esa palabra en el diccionario y consolidar es convertir. Entonces, según ellos, a través de este curso, ya la gente se convierte. Esto es según a lo que ellos dicen. Entonces son 3 partes en lo que es la Universidad de la Vida. Y aquí viene lo que yo creo todo el mundo ha escuchado del G12. Está lo que es el preencuentro. El encuentro. Y el posencuentro. Entonces vamos a ver poquito de lo que se trata cada uno. Entonces dicen que el preencuentro, como lo dice el nombre, va antes del encuentro, ¿ok? Entonces el preencuentro es una preparación para que la persona pueda tener un encuentro con Jesús. Es lo que ellos dicen. Entonces si uno se pone a leer el Nuevo Testamento, no va a encontrar casos donde dijeran, bueno, necesitas primero una preparación antes de aceptar a Jesús o antes de conocer a Jesús. ¿Qué pasaba cuando se le preguntaba a los apóstoles? ¿Qué necesito para ser salvo? Cree, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, les decían, o arrepiéntete y bautízate. Eso es lo que los apóstoles contestaban cuando la gente se acercaba a ellos para ser salva. ¿Qué dijo Jesús en la Gran Comisión? Ir por todo el mundo, hacer discípulos y bautizándolos en el nombre de Jesús. No hay nada de preparación antes del encuentro, ¿verdad? Pero esto es lo que dicen. Entonces el preencuentro son 4 enseñanzas que se dan en 4 semanas. Entonces, otro versículo que tenía ahí en Salmo 51, 17. Quería leer este versículo. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, lo único que usted necesita para tener ese encuentro con Cristo es nada más venir, ¿verdad? Con un corazón contrito y humillado. Y dice ahí que Dios no lo desprecia. Otra cosa con respecto al preencuentro es que lo comparan con el ministerio de Juan el Bautista, que él preparó el camino para Jesús, pero en realidad pues no hay ninguna base para ello, ¿verdad?
Dicen que enseñan sobre la salvación en el encuentro, la salvación, la revelación de la cruz, sanidad interior, arrepentimiento, liberación, visión y llenura del Espíritu Santo. Pero en la página de ellos es lo único que viene, ¿verdad? No nos dicen exactamente cómo enseñan estos temas. Perdón. Entonces, les voy a hablar de los objetivos así rápido del encuentro que ellos dan. Toman también Hechos 9:3 al 18, no lo vamos a leer, porque yo creo que todos conocen la historia de Pablo cuando él se convierte. Él perseguía a la iglesia, ¿verdad? Era judío ferviente y de hueso colorado, como dicen por ahí, y perseguía a la iglesia. E iba de camino una vez en busca de seguir persiguiendo a la iglesia, y se le aparece Jesús, ¿verdad? Y Pablo solo ve una luz y escucha una voz que nadie de los que están junto con él lo escucha ni lo ve, ¿verdad? Entonces él pierde la vista y Jesús le dice: al perseguir la iglesia me estás persiguiendo a mí, ¿verdad? Entonces ellos dicen que en este momento es cuando Pablo tuvo ese encuentro con Jesús. Entonces hacen esa comparación y utilizan esos versículos para lo que es el evento del encuentro. Entonces dicen que en este lugar pueden experimentar arrepentimiento, o en este evento seguridad de salvación, recibir sanidad interior, pueden ser libres de ataduras que ligan al pasado y ser llenos del Espíritu Santo, y recibir la visión. ¿Qué visión? Esta, la del G12. Entonces todas estas cosas no necesitamos de un evento para recibirlas, ¿verdad? Nosotros nos acercamos a Dios y podemos recibir esa sanidad que necesitamos, ya sea interior o física, ¿verdad? Todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Si nos acercamos a Dios, Él nos puede llenar de su Espíritu Santo. Muchas de las cosas que pasan en el encuentro no se saben a ciencia cierta, porque les hacen prometer que no digan lo que pasa en ese lugar o en ese evento. Entonces mucha gente se ha callado lo que pasa ahí, y otros pues sí han dicho algunas cosas, que es lo que conocemos. Entonces, lo que pasa en el encuentro, encontré yo ahí que puede variar en otra página diferente, no la de ellos, pero que puede variar dependiendo de país a país y de iglesia a iglesia. Pero esa otra página que encontré, habían hecho unas entrevistas a algunas personas que asistieron a unos encuentros. Entonces dicen que cuando inicia el encuentro, no les dicen el lugar exacto donde va a ser este evento. Entonces todos llegan a un punto específico y se los llevan a un lugar desconocido para los encuentristas, se les llama. Entonces, para empezar, a mí me daría miedo ir a un lugar que no sé, aunque sea con personas que yo conozco, ¿verdad? Entonces esa es otra pauta, ¿verdad? Que nos da, está raro eso, ¿verdad? Luego, cuando llegan a ese lugar, les quitan todos los electrónicos, teléfonos, relojes, todo, cámaras, porque primero no quieren que graben nada de lo que pasa ahí, y que supuestamente también para que no se distraigan en todo lo que va a estar pasando en el evento. Entonces, como consecuencia, no se pueden comunicar con nadie en el exterior durante los días que dura el encuentro. No es nomás un solo día, son unos días. Eso también, si no les había dado miedo ir a un lugar desconocido, ahí también a mí me hubiera dado miedo. Entonces dice que en algunas iglesias ha pasado que hasta cierran el lugar con candado para que nadie salga. Ya empezado el encuentro, nadie puede salir. Y si logra salir alguien, pues no va a saber a dónde ir porque está en un lugar desconocido, ¿ok? Entonces eso es al empezar. Luego necesitan hacer una lista de pecados. Hay iglesias donde ya se adelantan y hacen una lista de pecados y les dan la lista a cada quien para que cada quien marque cuáles pecados ha cometido en toda su vida, ¿ok? Entonces ahí se pone, si ha mentido en su vida, le pone una marca, y luego el siguiente pecado, si lo ha hecho o no lo ha hecho. Si no lo ha hecho, pues lo deja ahí, ¿verdad? Si sí lo ha hecho, lo marca. Entonces hace cada quien su lista de pecados. Y esta lista se le llama la clínica. Cuando usted viene a Cristo y le pide con sinceridad que perdone sus pecados, ya no es necesario volverlos a recordar y luego uno por uno, ¿verdad? Vamos allá a Miqueas 7:19.
Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios ya no se acuerda de nuestros pecados y nosotros le pedimos perdón con sinceridad, ¿verdad? Y no es necesario tampoco que nosotros nos estemos acordando de ellos. Vamos también a Hebreos 10, 14 al 18. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pecado que haré con ellos, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Una vez que Dios nos ha perdonado, ya nunca más Él se vuelve a acordar de esos pecados. Entonces, ya que pasan con lo que es la lista de pecados, pasan a una sesión que se le llama el verdadero arrepentimiento. Suena así como que si antes te habías arrepentido no era cierto. Este sí es el verdadero arrepentimiento, así como ellos lo manejan. Y dicen que es una sesión donde hacen a las personas sentirse sucios, sentirse miserables, sentir dolor y vergüenza por los pecados que hayan hecho. Entonces por eso necesitan su listita. Para estar viendo yo creo la listita y luego, ay, mentí. Y se sientan sucios, como les digo, se sientan avergonzados de haber hecho estos pecados. Como les digo, no hay necesidad de estas cosas ya en Cristo. Una vez que usted aceptó a Cristo y ya le pidió perdón por esos pecados sinceramente, ya no necesita volver a hacer nada de este tipo. Hay iglesias donde se dice que esa listita de pecados la queman. O en otras ocasiones, como eso de quemarla como representación de que están muriendo al viejo hombre y que deciden seguir a Cristo ahora sí en serio. Y en otras iglesias se ha visto que clavan la lista a una cruz, como dando a entender que esos pecados que usted cometió fueron los que tenían allí a Cristo en la cruz. Este tipo de cosas suenan como ritos que no son necesarios, que Cristo no nos pidió. Si nosotros vemos la Biblia de pe a pa, no vemos ningún rito similar, ¿okay? Yo creo que ahí es todo lo que traía por hoy. No sé si tengan alguna pregunta. La siguiente semana vamos a seguir manejando. No es todo lo que pasa en el encuentro, pasan más cosas. Les digo que son varios días de este evento. No sé si tengan alguna pregunta o si algo que ustedes sepan que quieran compartir de G12. En la iglesia que yo crecí, allá en México, es una iglesia, bueno, creo yo que todavía es, ¿verdad? Una iglesia de Asambleas de Dios. Y yo crecí en esa iglesia y antes de que nos saliéramos, empezaron a hacer encuentros. Y yo no conocía todavía eso del movimiento G12, no lo había escuchado jamás en mi vida. Pero empezaron a hacer encuentros en la iglesia. Y lo que nos hacía raro a muchos, bueno, yo era muy joven, no ponía mucha atención, nomás escuchaba a los adultos hablar. Pero lo que hacía que se detuvieran algunos adultos era lo secreto, ¿verdad? No pueden decir lo que está pasando aquí. Y la pastora acaba de perder a su esposo hace poco en ese tiempo. Y ella empezó a hacer estos encuentros con las hermanas más cercanas a ella. Ella se quedó pastoreando después de que murió su esposo. Y con las hermanas más cercanas a ella y sus hijos, que eran adolescentes, yo creo, para ese tiempo. Y entonces ya empezó a llevarlo a expandirlo con más hermanos, ¿verdad? Que empezaron a asistir a esos encuentros. Y había gente muy emocionada por lo que pasaba en ese evento. Y había otra gente que decía, yo ni quiero asistir, ¿verdad?
son eventos que cuestan dinero, para empezar. Y pues se oían este tipo de cosas raras. Después de eso, mi papá asistió a un encuentro porque lo obligaron en la iglesia, como él era líder, lo obligaron a ir y le dije, nosotros le pagamos, pero ya vaya. Y fue un encuentro y él no dijo mucho de lo que pasó, porque los hacen hacer esa promesa y a él no le gusta no cumplir sus promesas. Quizá le platicó un poco más a mi mamá, pero a la demás gente no dijo nada. Pero poco después de que él fue a ese encuentro, nosotros dejamos de asistir a esa iglesia. Entonces, pues yo creo que son cosas que dan pauta. Por ejemplo, yo respeto mucho a mi papá y yo yo tenía ni 20 años, yo creo, con toda la confianza que tenía en él, pues yo le creí, ¿verdad? Ya, no me dijo qué pasó, pero yo me voy con mi papá, porque son cosas extrañas. Les digo, debemos de tener cuidado cuando hay esas alertas rojas de obligación, de cosas que no están en la Biblia, de cosas que son forzosas y tipo ritos y secretos. No hay nada secreto en el Evangelio, está todo aquí puesto para que todos sean salvos. Dios quisiera que todos vinieran al arrepentimiento y que todos fueran salvos. Y bueno, pues nos vemos la siguiente semana con más acerca de lo que pasa en el encuentro. Dios les bendiga.